En nombre del presidente y miembros del patronato de la Fundación José Cardín Fernández, quiero dar las gracias muy especialmente al profesor Vincent Devier por todas las facilidades que nos dio para llevar a cabo esta charla, Escribir para transformar las inscripciones de San Salvador de Fuentes, que se celebra con motivo del milenario de la fundación de la Iglesia de San Salvador de Fuentes, es decir, de la donación de la finca y de sus derechos. La consagración del templo será unos años más tarde, en 1023. Esta iglesia conserva un conjunto epigráfico que documenta el proceso de fundación, edificación y consagración de la iglesia en el siglo XI, que más adelante nos explicará el profesor Devier. Las inscripciones de San Salvador de Fuentes exponen en el templo una verdadera crónica de fundación de forma monumental y duradera, y dan publicidad a los actos, gestos y palabras de estos momentos esenciales en la historia del santuario. El profesor Devier, a lo largo de su charla, nos lo irá desgranando. Con esta conferencia se pretende poner de relieve el altísimo interés que tiene para los investigadores que se dedican al estudio de las inscripciones medievales esta inscripción. Doy paso a la profesora Isabel Ruiz de la Peña, que será quien glose al ponente. Adelante, Isabel. Muchas gracias, Enriqueta, y muy buenas tardes a todos y a todos los que estáis aquí asistiendo. Muchísimas gracias también por haberme invitado a presentar al profesor Vincent Devier, porque es un honor para mí. He tenido la suerte de colaborar con él en un último proyecto de investigación y, por lo tanto, pues conozco y lo tengo leído y lo admiro. Voy a pasar a presentarlo muy brevemente, su trayectoria profesional, científica, para no robar demasiado tiempo y que pueda ser él el que nos hable sobre esas epígrafes de consagración. Vincent Devier es doctor en Historia Medieval por la Universidad de Poitiers desde el año 2004 y está habilitado en Historia del Arte Medieval por la misma universidad en el año 2015. Es catedrático de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica y es miembro de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Vincent Devier ha dirigido durante 10 años el corpus de las inscripciones medievales de Francia y es un especialista en la epigrafía medieval. Ha publicado en este campo unos 50 artículos aproximadamente, especialmente dedicados a los puntos de convergencia entre la cultura escrita y la cultura visual durante la Edad Media. Es un tema que me parece del máximo interés. Ha sido profesor invitado en las universidades de Sao Paulo, en Brasil, en Reno, en Filadelfia, en Estados Unidos y Tarragona, en España. Ha sido invitado, además, como miembro del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, Estados Unidos, entre el año 14 y 15, y en el Centro de Humanidades de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, también entre el 2018 y 2019. Colabora en varios equipos y proyectos de investigación, como acabo de decir, tanto en España como en Estados Unidos, y sus últimas investigaciones están dedicadas sobre todo al estudio de las imágenes del silencio en el arte medieval y al concepto de abstracción en el pensamiento y en el arte de la Edad Media. El tema de su conferencia de hoy, como acabamos de ver en pantalla, tiene que ver con este milenario de consagración de San Salvador de Fuentes, que acaba de mencionar Enriqueta Valdés, y lleva por título Escribir para transformar las inscripciones de San Salvador de Fuentes. Yo creo que es un tema del máximo interés. Como medievalista me parece que va a ser una tarde muy interesante, desde luego, y agradezco de nuevo a la Fundación Cardín que me haya invitado a esta conferencia, y quiero saludar especialmente a mis alumnos de tesis y de grado y exalumnos y a todos los participantes, porque creo que la conferencia no nos va a defraudar, desde luego. Paso ya la palabra sin más al profesor Vincent Devier y hasta después en el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias a Enriqueta y a Rebeca en la Fundación por haber facilitado, es la palabra correcta, creo, la organización de esta tarde, y gracias a todos ustedes por estar aquí tan numerosos en esta tarde, en las que espero poder enseñaros unas imágenes y unos conceptos acerca de estas inscripciones de San Salvador de Fuentes. Voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar. Y ya está.
Espero que lo veáis bien todos y que podamos empezar. Muy bien. En la iglesia de la abadía de Montierneuf, en Poitiers, conservamos una inscripción en la pared norte de la nave. Este documento epigráfico de gran dimensión y de inmenso interés histórico contiene varias informaciones acerca de la fundación del monasterio y de la dedicación de su altar de Maitines, es decir, el altar situado más al este en el presbiterio. Se trata de una losa caliza en origen empotrada en el pie de dicho altar y movido hacia su emplazamiento actual en una fecha desconocida. El texto se compone de letras capitales de gran tamaño y se lee sin dificultad. Veamos su contenido. El 11 de las calendas de febrero, es decir, el 22 de enero, este altar mayor fue consagrado en honor de la Madre de Dios y de los santos Juan y Andrés, cuyas reliquias han sido depositadas aquí. En un día como este, pero mucho después, en el año de la encarnación del Señor 1096, el Papa Urbano II dedicó con veneración este templo en su honor, con 3 arzobispos y 3 obispos. Consagró con veneración este altar en honor de los beatos mártires Esteban, protomártir, Lorenzo, Vicente, Crisantus y Darío, y depositó sus reliquias. Amén. La inscripción deja constancia de 3 acciones distintas. La primera, que es la primera tanto en el texto como en el tiempo, es la consagración del altar mayor de la Iglesia y la colocación de las reliquias de los apóstoles. El texto no menciona el año de aquel acontecimiento, pero sabemos que Montierneuf se funda en 1069 y aquella primera consagración del altar mayor pudo tener lugar cerca de 1083. El segundo acontecimiento tiene fecha en 1096. El Papa Urbano consagra la iglesia de la abadía cuyas obras acaban de terminarse. La dedicación de Montierneuf por el Papa Urbano II es una de las muchas acciones de consagración llevadas a cabo durante la gira pontificia por todo el este de Francia después del concilio de Clermont en 1095, que es un concilio muy importante, como todos lo saben, porque es el concilio en el que se predica la primera cruzada. Sabemos por una crónica, por un texto narrativo escrito por un monje Martín en el siglo XII, que el abad de Montierneuf y las autoridades condales y ducales en Poitiers aprovecharon la visita del Papa para aquella consagración. Es más, hicieron que Urbano II pudiera también proceder a la dedicación de un altar en la iglesia. Pero no quedaba ningún altar por consagrar, así que destruyeron el único altar que había sido consagrado por un obispo que a su vez no estuviera presente en aquel momento en Poitiers. Se trataba evidentemente de ahorrarse querellas entre los obispos. No les quedó más remedio entonces que destruir el altar de Maitines para volver a consagrarlo. Y es el último acontecimiento que relata la inscripción de Montierneuf en la parte en morado aquí. Este relato complejo asocia a la persona del Papa y a su autoridad los gestos litúrgicos más importantes en la fundación de la nueva institución monástica. Lo confirma la lectura de las inscripciones trazadas en el marco del relato principal, y leo con ustedes. El año de la encarnación del Señor 1086, es decir, 10 años antes de la inscripción aquí debajo, Geoffroy, duque de Aquitania, fundador de este monasterio, murió, el 5º año de la institución de Guido como primer abad, el cual le siguió en la muerte 5 años más tarde. 3 acontecimientos de nuevo: la muerte del fundador, el inicio del primer cargo abacial y la muerte del primer abad. En este mismo fragmento de piedra de forma compacta y densa, esta inscripción construye un resumen de la historia de Montierneuf, mencionando a las personas más importantes de la institución, el primer abad, el fundador, el papa que consagra la iglesia.
Formula una verdadera crónica de la abadía en una cantidad mínima de palabras, pero que al exponerse en el seno mismo de la institución, en contacto con el altar en el presbiterio, adquiere un sentido hiperbólico y asocia físicamente la historia terrenal y el destino trascendente de las acciones humanas. Insiste también este texto sobre las ceremonias litúrgicas que transforman el altar destruido y el edificio de piedra en espacios y lugares sagrados, separados por su propia naturaleza del resto del mundo. En el marco de esta presentación, me gustaría esta tarde proponer algunas reflexiones precisamente acerca del vínculo entre escritura y sagrado en la fundación de los edificios eclesiales durante la Edad Media. La inscripción de Montierneuf no solo recuerda los rituales por parte de Urbano II, la dedicación de la iglesia y la consagración del altar, sino que deja constancia en el propio edificio de la eficacia sacramental de dichas acciones, especialmente gracias a la colocación de las reliquias de los santos, cuyo nombre se fija en la piedra. Nos servirá de hilo conductor para esta presentación el conjunto epigráfico excepcional de San Salvador de Fuentes. Veremos en detalle estas inscripciones, su forma y su contenido. Analizaremos cómo traen en el templo varias funciones importantes de la escritura medieval y para terminar intentaremos entender en qué medida Fuentes es un ejemplo único cuya valoración es más necesaria que nunca. Conviene primero describir con precisión el conjunto epigráfico de San Salvador de Fuentes, aunque muchos de los oyentes esta tarde saben más de este precioso conjunto que yo. La pequeña iglesia ubicada en el municipio de Villaviciosa, al sureste del casco urbano, parece poquita cosa vista desde el exterior. Se trata de una construcción sencilla, de nave única y cabecera cuadrada, muy remodelada, que apenas conserva rasgos de la importancia local y documental que tuvo durante la Edad Media y por lo menos hasta el siglo XVI. Aunque el edificio presenta proporciones armoniosas e indicios de una construcción muy cuidada en cuanto a la preparación y a la disposición de los sillares, el conjunto monumental no presenta muchos elementos decorativos, con la excepción de unos canecillos sencillos en el exterior. Una construcción casi anecdótica a primera vista, pero engañosa, porque su verdadero interés se encuentra en el interior, más precisamente en los dispositivos arquitectónicos de la puerta que se abre en el lado norte de la nave, donde tenemos la flecha en pantalla, aquí tenemos la cabecera, aquí la nave, y lo que nos va a ocupar esta tarde se encuentra precisamente en esta puerta. Aquí se encuentra el conjunto epigráfico de San Salvador de Fuentes, esculpido en los dos jambas y en el dintel izquierdo de la puerta. Estas inscripciones, y volveremos en unos instantes sobre la cuestión del número de inscripciones que debemos contar, han sido descubiertas por el gran erudito de Villaviciosa, Francisco de Paula Caveda y Solares, a principios del siglo XIX. Se encontraban detrás de un armazón de yeso y madera, lo que explica el estado de conservación bastante bueno de aquellos textos esculpidos en la piedra. Las restauraciones de los años 50 acabaron con el desvelamiento de las inscripciones, que ahora se encuentran perfectamente visibles, como lo ven en las excelentes fotos que me ha comunicado Rebeca en la fundación, que dan 1000 vueltas a las millas, como lo veréis. Han sido editadas y traducidas en varias ocasiones, siendo el catálogo epigráfico de Francisco Diego Santos la más completa traducción, y la de César García de Castro la más precisa. Remito a estos dos libros, que servirán evidentemente de base tanto a mi transcripción como a mis comentarios.
La escritura del conjunto de fuentes se materializó de forma muy sencilla y sin contar con una gran preparación de los soportes pétreos, como bien lo podéis ver. Las superficies de la jambas y del dintel no han recibido ningún tratamiento particular para alisar la piedra. Se puede decir que se escribió directamente sobre los elementos arquitectónicos. Lo fundamental aquí es señalar que las inscripciones de fuentes no fueron esculpidas en una losa independiente, como lo vimos en el caso de Montierneuf, sino que se utilizó la propia construcción como superficie de escritura, asociando así el contenido del texto al edificio, al lugar donde se despliega la inscripción. Se trata, pues, de establecer un vínculo físico entre el texto y su soporte. Y es precisamente lo que permite la escritura epigráfica, a diferencia de otros tipos de escritura durante la Edad Media. Situar el mensaje, exponerlo en lugares significantes y en soportes significantes. Es lo mismo, por ejemplo, que podemos contemplar en el claustro de la antigua catedral de Roda de Isabena, donde los 232 epígrafes funerarios que mencionan el nombre de los canónicos difuntos entre los siglos XII y XIV se han escrito directamente sobre los muros de piedra, directamente sobre el claustro, sin que se use de una losa independiente. De aquí una invitación para tener en cuenta el contexto de la escritura medieval. Una invitación a pensar en lo que es y en lo que significa este trozo de piedra en el que los hombres y las mujeres de la Edad Media decidieron plasmar su mensaje. Nunca es anecdótico, nunca es fortuito, siempre tiene un sentido. En Fuentes es la propia puerta de acceso a la nave de la iglesia que sirve de soporte. Se entra y se sale a través de este monumento epigráfico. En una construcción que cuenta con muy pocos elementos de escultura y de decorado, no cabe duda de que la instalación de la inscripción construye un punto focal en la iglesia, un lugar especial. Llama la atención la ausencia de reglones y márgenes en los textos. No hubo ninguna preparación que permitiera un trazado regular y armonioso, lo que explica el aspecto un poco tosco y cambiante de las inscripciones con letras que varían en su altura y en su módulo. A pesar de todo, el aspecto general de la escritura no carece de elegancia, aunque las letras carolinas y capitales presentan formas curiosas y a veces inseguras. Si seguimos la clasificación propuesta por la Escuela Epigráfica de la Universidad de León, reunida alrededor del profesor Vicente García Lobo, podemos decir que los datos paleográficos apuntan a lo que se llama una cultura escrita de ámbito rural. Pero enseguida debemos matizar esta primera impresión. Primero, por el uso frecuente y acertado de nexos y combinaciones complejas de letras, como lo podéis ver en el círculo amarillo. Tenemos la palabra Petri, de Pedro, con esta T y esta R que comparten un mismo trazo. Segundo, por el elevado número de abreviaciones formales y canónicas, como lo veis en el círculo blanco, con S, S, C, I, por la palabra latina sancti. Y tercero, por la fortísima huella dejada en las inscripciones por las prácticas jurídicas y diplomáticas. Lo que traduce en realidad el aspecto de las inscripciones de Fuentes es una gran espontaneidad y la voluntad de adaptar el mensaje a su lugar de exposición. Esta contradicción aparente entre los caracteres visuales del texto y su contenido debe invitarnos a prescindir de juicios en cuanto a la calidad de las inscripciones y a los conocimientos y saberes en juego en la realización de estas inscripciones. Y volveremos a este punto en unos minutos. ¿Qué nos dicen los textos de Fuentes?
Vamos a proceder a la lectura frente a la puerta, mirando hacia el norte en el templo y de la izquierda a la derecha, como leemos de forma tradicional. Empecemos, pues, por el dintel y por la cara sur de la jamba izquierda. Leemos aquí que el 25 de mayo del año 1021, una pareja, Diego Pérez y Mansuara, y sus parientes, fundan la Casa de Fuentes. Es decir, que dan parte de sus bienes, de sus tierras, para que se construya y se mantenga una institución religiosa para la salvación de sus almas y las de sus descendientes. Una donación pro anima, se da una parte de los bienes para fundar una institución religiosa. La inscripción refleja, pues, el primer paso de toda fundación durante la Edad Media, o sea, la donación y la dotación en bienes e ingresos. No dice nada el texto en cuanto a la forma y el funcionamiento de dicha institución, sino que establece en la piedra el primer paso jurídico previo a su instalación. Lo que tenemos es algo que se encuentra antes de la primera ocupación, ¿vale? El final de la instalación refuerza este aspecto jurídico con la mención del título, lo veis en azul al final del texto, es decir, del documento redactado en pergamino que recuerda y valida la donación. Un dato interesante aquí reside en la palabra titulus, que antes del siglo XIII es la palabra más frecuente para remitir y designar a las inscripciones en latín. No es la palabra inscriptio, que se usa con mucha frecuencia, es la palabra titulus. Aquí formuló la hipótesis según la cual la palabra titulus aquí permite remitir tanto al documento en pergamino archivado como a la misma inscripción que, al menos de forma analógica o simbólica, se convierte en verdadero documento de la fundación. Insisto aquí sobre la palabra analógica, porque las inscripciones medievales tienen una relación peculiar y un poco complicada con el derecho. Y esta relación les impide, en la mayoría de los casos, desempeñar cualquier función jurídica o diplomática. Conocemos en la documentación medieval muchas inscripciones que presentan vínculos formales o de contenido con documentos manuscritos redactados según criterios textuales y gráficos estrictos para servir de prueba, de contrato o de diploma. Y aquí os pongo uno de ejemplo de este tipo de inscripción donde tenemos todas las disposiciones que acompañan una fundación. Es tan precisa la inscripción que mide entre estas dos barras verticales la longitud, la cantidad, el tamaño de las velas que se deben encender en dichas fiestas. Aquí tenéis un espacio en blanco, aquí otro espacio en blanco, y eso es el tamaño de las velas que se deben encender durante las celebraciones descritas en la inscripción. Por lo tanto, un vínculo fuerte con el propio desarrollo litúrgico y jurídico. Pero a diferencia de los documentos en pergamino o en papel, las inscripciones parecen carecer de todo carácter vinculante. Es decir, que la eficacia jurídica no parece trasladarse de los documentos a las inscripciones, que no pueden nunca sustituir el documento epigráfico al documento manuscrito. Las llamadas cartas lapidarias, entonces, como las encontramos, por ejemplo, con estos tres ejemplos en el sur de Francia en el siglo XII y que mencionan los derechos otorgados a poblaciones de ciertas villas, no son propiamente dichas cartas, en el sentido que los derechos mencionados se garantizan solo por la redacción, la firma, el sello y el archivo del documento original. La inscripción, en cambio, traslada la decisión en el espacio público, la prolonga por su efecto visual y le da una publicidad universal, pero no sustituye el gesto diplomático original.
Por eso insisto en el hecho de que la inscripción en la izquierda en Fuentes ha sido plasmada en la Iglesia como si fuera la decisión misma. Como si fuera, en cuanto que instituye la inscripción como un signo o una imagen del acto jurídico y no como el acto jurídico mismo. La presencia esculpida en la parte inferior de la jamba de un signo complejo hecho de líneas entrecruzadas que se encuentra frecuentemente en la documentación diplomática como signo de validación o firma del notario o del escribano, podría dar peso a esta hipótesis y completar el aparato visual de la inscripción del mismo modo que encontramos en ciertas cartas lapidarias la presencia icónica de los elementos de validación del acto. Por ejemplo, en esta bonita inscripción de Roma, vemos que tenemos la imagen de la bula pontifical esculpida en la misma inscripción. O con el sello representado en esta carta lapidaria de Simón de Monteforte. O las armas del obispo en la inscripción de indulgencia de la Catedral de León. No se trata entonces solo de publicar el valor o la eficacia jurídica del texto manuscrito, pero permite asegurar que tal documento existe y es válido. Designamos con la palabra auténtico las inscripciones colocadas en los relicarios durante la Edad Media para asegurar que los restos humanos o los objetos pertenecen al santo cuyo nombre está inscrito en estos trozos de pergamino o de tela. Estos auténticos garantizan, gracias a la escritura y a su colocación en contacto con las reliquias, su poder sagrado, lo que llamamos su virtus, pero no la sustituyen. No obstante, a ser el único objeto visible en la veneración de las reliquias, pueden ejercer una función de mediación o de intermedio entre los peligreses y el santo, del mismo modo que la inscripción de la jamba izquierda de Fuentes sirve de mediación entre la Iglesia y el acto jurídico que permitió su instalación. En el caso de Fuentes, esta analogía jurídica se refuerza si proseguimos con nuestra lectura en la parte interior de la jamba izquierda, donde el texto recoge las cláusulas conminatorias del acta de fundación y excomulga a todas las personas que actuarían en contra de las propiedades donadas a la Iglesia. Esta inscripción se debe leer siguiendo el texto anterior que completa y extiende al proclamar las sanciones previstas en caso de robo o apropiación. Se encuentran cláusulas de este tipo en las cartas y en los diplomas que regulan los contratos entre entidades laicas e instituciones eclesiásticas, con un vocabulario muy similar y unas fórmulas bastante cercanas. Pero no se sitúan en un apartado al final del documento y están al contrario insertadas en el desarrollo de las decisiones. La escritura en la parte interior de la jamba, después del signo notarial, confirma que las inscripciones de Fuentes no son la copia del acto diplomático. Reformulan completamente el documento manuscrito redactado en el momento de la fundación y reorganizan los elementos textuales de acuerdo con una nueva topografía escrita, dictada por el dispositivo arquitectónico. Las disposiciones legales están orientadas hacia la nave, cuando la disposición sagrada o sacramental está orientada hacia el interior de la puerta. Esta localización es poco frecuente en la documentación epigráfica medieval. No encontramos muchos textos dentro de la puerta o en la parte interior de la estructura. Y llama la atención que una de las inscripciones escritas en el interior de la jamba más conocida contiene también una fórmula de excomunión
y busca impedir exacciones contra las propiedades de la iglesia. Se trata de la inscripción esculpida en la jamba izquierda de la puerta de acceso a la tumba monumental merovingia de Poitiers, donde leemos en la parte inferior fórmulas litúrgicas complejas que encontramos también en el texto de Fuentes. La amenaza del anatema y de la excomunión se encuentra también en las cartas lapidarias medievales, siempre con la misma intención de prevenir el incumplimiento de las decisiones expuestas en los textos en Milán, en Roma, en Italia o en Blois, en Francia, por ejemplo. Si no tiene validez jurídica la inscripción de Fuentes, ¿por qué haber expuesto aquí la maldición? El contenido del texto menciona 3 veces el lugar de la fundación, esta casa, este lugar, San Salvador. 3 veces localiza el lugar que protege, el espacio sagrado que el acta garantiza. Podemos pensar que la inscripción en la propia iglesia permite completar esta localización precisa y enraiza las decisiones en un contexto peculiar. Es una característica de la escritura epigráfica medieval la de funcionar a base de referencias topográficas más o menos precisas, encapsuladas en demostrativos, este, aquel, aquí, dónde. Escribir en un lugar concreto y situar el contenido a base de referencias y no a base de descripciones, como se podría leer en las cartas, en los documentos, donde tenemos descripciones bastante precisas de esta viña que está al lado de este árbol, que está al lado del río, etc. Precisiones, ¿no? No es el caso en las inscripciones, pero esta descripción a través de la geografía crea un vínculo aún más potente entre el texto y el contexto. Se puede decir que las inscripciones son deícticas, si queremos hablar como los lingüistas, y exponen en su soporte la relación entre el lector, el texto y el espacio. En términos de antropología de la escritura, podemos decir que la inscripción es lo que se puede definir como una escritura situada, que tiene un sitio, tiene una localización, que es el lugar de interacción entre los hombres y sus lugares. En la parte izquierda, entonces, leemos un texto en 2 partes que dibuja la imagen escrita de los actos jurídicos sobre los cuales se basaron en 1021 tanto la fundación de Fuentes como la garantía de su integridad patrimonial. Una fundación por la salvación de las almas de una familia potente que se instala en un paisaje local trasladado dentro de la Iglesia por la Escritura. Prosigamos con la lectura y pasemos a la parte derecha de la puerta, empezando con el texto interior de la jamba derecha. Encontramos una nueva fecha que recuerda que Adaganeo, el obispo de Oviedo, consagró la iglesia en 1023, 2 años después de la fundación mencionada a la izquierda. A diferencia de lo que vimos en Montierneuf, la inscripción no se extiende sobre la ceremonia de consagración. Al contrario, vuelve enseguida a consideraciones jurídicas, con la mención desarrollada de nuevas donaciones por parte de la pareja, Diego y Mansuara, y es un hecho muy frecuente en la Edad Media de hacer una nueva donación en el momento de la consagración y de emitir nuevas actas de confirmación de los bienes de la institución precisamente en este momento. Por eso a veces es tan confuso tener documentación con 2 fechas distintas que se refieren a la misma fundación de una misma institución. El texto localiza y describe las propiedades donadas, repite el objetivo pro anima para la salvación de las almas de la donación y la cláusula conminatoria. El texto se cierra con la lista de los testigos del acta. Este texto es el más largo del complejo epigráfico de Fuentes y merece varios comentarios. El primero, para señalar que la mención de los testigos al final del texto es muy original en las inscripciones medievales. De hecho, se trata con frecuencia de la parte que no se retoma del acta original y que impide que la inscripción sustituya el documento diplomático. En cambio, en Fuentes se ha conservado el nombre de 3 testigos y se ha señalado la lista con un espacio
entre el primer nombre y la cláusula de excomunión. Lo veis aquí, hemos dejado este espacio en blanco y hemos ido a la línea para empezar a escribir el nombre de los testigos. Es el caso también, esta mención de los testigos, de la gran carta grabada en las puertas de bronce de la Catedral de Maguncio en Alemania en el siglo XII. En la parte roja que señaló abajo, aquí está el nombre de los testigos. Gracias a esta plasmación epigráfica, los nombres se incorporan a la estructura de la Iglesia y participan activamente de su nueva sacralidad otorgada por la ceremonia de consagración. Existen muchos gestos gráficos en la Edad Media que consisten en inscribir nombres en las partes más sagradas de la Iglesia. Es el caso bien conocido de los altares, donde con frecuencia encontramos nombres con forma de graffiti inscritos en los altares, con graffiti o a veces con tinta, como esta famosa mesa de altar de Reichenau, donde tenemos una cantidad impresionante de nombres con graffiti o con tinta que corresponden a los nombres de los muertos para los cuales la comunidad de Reichenau debe rezar. Pero también en las paredes, en las estatuas. Y esos nombres aseguran una existencia perenne en contacto con la eficacia del lugar, la virtud de los santos y los sacramentos. No cabe duda aquí de que la preservación del nombre de los testigos, al no tener cabida diplomática, posee una dimensión paralitúrgica, es decir, que permite asociar el recuerdo de los testigos y su papel en la dotación de fuentes con el propio santuario, así convertirles real y materialmente en piedras vivas del edificio y de la comunidad. Y eso, por supuesto, es lo mismo los nombres de los donantes y de los benefactores al origen de la fundación, que así se asocian materialmente a través de su nombre en la piedra. El segundo comentario acerca de la inscripción interior de la jamba derecha debe señalar que son pocos frecuentes los textos que mencionan a la vez la consagración del templo y la donación de bienes. La incorporación de elementos litúrgicos y diplomáticos es necesaria en las etapas previas y posteriores al rito de consagración, pero aparece con más frecuencia en las inscripciones de la península ibérica y especialmente en Cataluña con las famosas actas de consagración que se depositan en el propio altar de la iglesia y que mencionan los bienes donados a la institución. En este tipo de depósitos se produce un acercamiento entre la documentación manuscrita y la documentación tradicional y la documentación epigráfica. Aunque estén plasmados en pergamino, los mensajes depositados en los altares adquieren una dimensión durable y universal y se funden en la materialidad de la piedra. Estas actas permiten una circulación de la información desde el archivo hacia el corazón del edificio eclesial, así como una dilatación espacial y temporal de los gestos tanto de la ceremonia de consagración como del propio principio jurídico de la fundación. Con las inscripciones de fuentes se otorga a la escritura el poder de traer e inscribir en el espacio y el tiempo de la Iglesia los acontecimientos que transformaron en 1023 el edificio de piedra en morada de Dios. La hipótesis que formulo es que las inscripciones de fuentes actúan como verdaderas actas de consagración, como podríamos encontrar en Cataluña. Y eso sacude nuestra forma muy categorizada de clasificar esos textos. Con fuentes vemos que aquí la diferencia entre epigrafía y diplomática se borra casi y se mezclan todos los tipos de textos, porque estas categorías evidentemente son nuestras, no son medievales. Llegamos así al último texto esculpido en la cara sur de la jamba derecha de la puerta. La inscripción empieza esta vez en el capitel y se extiende casi hasta el suelo. Varias informaciones de carácter diverso se pueden leer en un texto escrito a la primera persona del singular o del plural. A diferencia del resto de los textos,
se retoma aquí una modalidad verbal propia de los documentos, donde se fija la voz del actor jurídico. En la primera parte del texto encontramos la lista de las reliquias depositadas en el templo en el momento de la consagración. Lo vimos en Montierneuf. Esta mención es muy frecuente en estas inscripciones, puesto que los dos gestos de la consagración de la iglesia y la dedicación del altar ocurren con mucha frecuencia al mismo tiempo y dentro de la misma ceremonia. Las citas de reliquias adquieren una existencia epigráfica bien en el altar mismo, como es el caso en las inscripciones célebres de los 3 altares de San Miguel de Escalada, bien en una inscripción independiente que ofrece también información acerca de la ceremonia, la fecha, el obispo, la oración, como es el caso en la inscripción del Panteón de San Isidoro de León, por ejemplo. En Fuentes, esta lista acaba en el capitel. En la jamba propiamente dicha, sigue una nueva mención de donación por parte del fundador y otros bienes aportados por familiares, herencia, renta, comida. La última frase traslada a la piedra el gesto diplomático por excelencia, es decir, la confirmación del contrato por el agarre, el contacto físico entre la persona y el documento. Lo corroboramos con nuestras manos. Brigitte Beudeaux-Rezac interpreta este gesto de manipulación físico del acta como una imprenta, el hecho de transferir lo que define la persona en el pergamino para garantizar el respeto de sus voluntades. Un simulacro de sello, por así decirlo, de manera demasiado simple. La fórmula es frecuente en el mundo diplomático y se encuentra tradicionalmente en la parte final de los textos, junto antes de las firmas y de los sellos. ¿Qué sentido tiene en el caso de Fuentes la plasmación de esta frase en el pilar de la puerta de la nave? Podría formar parte, como otros elementos, del despliegue jurídico de la inscripción, para poner en escena el acto diplomático y exponer no solamente su contenido, sino su propia dinámica de gestos y palabras. En la carta lapidaria de Montélimar, en Francia, por ejemplo, vemos que la palabra juramos, lo juramos, al final de la inscripción, adopta una forma gráfica especial y que se trata de la única palabra en todo el texto que ha sido pintada integralmente de rojo. No lo podéis ver aquí, por supuesto. Como si se tratara de poner de manifiesto aquí la voz solemne que jura y formula el contrato. En Fuentes podemos pensar por analogía que esta última mención que cierra el texto y que hace eco al signo notarial en la jamba izquierda tiene la misma función demostrativa, que pretende trasladar a la piedra y exponer en la iglesia el conjunto de los gestos diplomáticos que garantizan la fundación de San Salvador. Al analizar el contenido y la localización de los textos sobre los distintos elementos arquitectónicos de la puerta, podríamos identificar 5 textos recordando 5 acciones: la donación de 1021, la clausura conminatoria, la consagración del templo en 1023, la lista de reliquias y la última donación. El conjunto epigráfico menciona 2 fechas, 1021 y 1023, y se puede aplicar la primera a la primera donación y la segunda al resto de las acciones. Si bien existen 2 momentos diplomáticos, el conjunto de fuentes constituye un solo momento epigráfico y el análisis paleográfico permite establecer que la totalidad de los textos fueron esculpidos en el mismo momento, probablemente en 1023 o justo después. La agrupación en un mismo documento de todos los acontecimientos esenciales de una institución con el resumen de sus posesiones en tierra, bienes y reliquias esenciales, da pie en el mundo monástico a gestos de escritura peculiares con la fabricación de lo que llamamos pancartas, especialmente en el mundo del Cister. Se trata de condensar en el espacio del pergamino la integralidad de lo que define jurídica e históricamente a una comunidad. A diferencia de los cartularios, por ejemplo, que copian documentos y cartas enteras o en cierto orden,
Las pancartas sintetizan y amoldan los contenidos a la forma. Y es exactamente lo que ocurre en Fuentes. Los documentos originales no han sido copiados en la piedra, sino que han sido reformulados para exponer en su contexto la historia legal de la institución. Una multiplicación de las referencias a los lugares, las inscripciones producen una geografía del monasterio y lo traen al interior de la iglesia. Este mundo de reducción se encuentra en otras inscripciones medievales. La más famosa de ellas es la lista de los bienes y fueros de la abadía italiana de Montecassino, trazada hacia 1120 en las puertas de bronce de la iglesia, con una estricta repartición topográfica. La ambición epigráfica es mucho más modesta en el caso de Fuentes, pero tiene el mismo objetivo de fabricar una historia situada del monasterio, de anclarla en un territorio identificable. En este sentido, no debe extrañarnos que el famoso relato de la topográfico de las posesiones de la abadía, el segundo con un camino interior que describe el decoro y las obras encargadas por el abad. La primera parte es la fuente de ingresos que permite la magnificencia de la segunda. En Fuentes, la lista de los bienes donados tanto en 1021 como en 1023 es la base, el fundamento material de la institución, del mismo modo que las jambas, el capitel y el dintel son elementos arquitectónicos que sostienen, por lo menos simbólicamente, el conjunto monumental. El dispositivo epigráfico, que siempre permite asociar un contenido textual con un material, aquí la piedra, y con un contexto espacial, aquí la puerta al interior del edificio, responde pues perfectamente a la voluntad de exponer la historia jurídica de la institución a modo de crónica histórica y a modo de pancarta legal. Si las inscripciones de Fuentes llegan a producir así en la piedra todo lo que es y hace la institución, es porque la escritura medieval posee esta capacidad para organizar el mundo y el conocimiento. No solo puede proceder a la fijación por escrito de datos, acontecimientos y personas, sino que puede también hacer que este saber adquiera eficacia y lo que llamamos performatividad, es decir, que actúe en su entorno para desencadenar acciones, gestos, actitudes. No se trata de suponer cualquier dimensión mágica. Basta recordar que la palabra, en una antropología cristiana del lenguaje, posee este poder creativo que genera, modifica y transforma. Dios dice el mundo y el mundo se hace. Adán nombra los animales para dominarlos. El sacerdote repite las palabras de Cristo para consagrar el pan y el vino. El obispo marca en el suelo de la iglesia los dos alfabetos, latino y griego, durante la consagración para cambiar el edificio en iglesia. Los textos de Fuentes no solamente son conmemorativos, sino que también son creadores de la institución. Eso nos permite considerar que las inscripciones no son útiles solo para el historiador o el historiador del arte, que encuentra en ellas datos interesantes para entender o datar la iglesia. Tienen una gran utilidad en la vida misma del edificio y colaboran en su diseño e historia. Una de las imágenes que se pueden ver en el cartel anunciando esta conferencia es un detalle de uno de los dibujos más famosos de la Edad Media, conocido bajo el título moderno de Plano de San Galo. Se trata de un dibujo arquitectónico copiado en la abadía de Reichenau a principios del siglo IX. Representa la planta de un monasterio ideal que respeta todas las funciones de una abadía y las proporciones geométricas de un edificio armónico, con dibujos precisos y numerosas inscripciones que describen o comentan la forma y el propósito de cada rincón de aquella abadía ficticia. Como las inscripciones de Fuentes usan estos textos de abundantes demostrativos que sitúan las distintas partes en el mapa
y que poco a poco, verso a verso, construyen el edificio. El texto que acompaña a la planta precisa en este sentido que el monasterio ideal aparece y se edifica tanto por el dibujo, y cito, como por la escritura que le acompaña. Otorga así a la escritura la capacidad de edificar y de llevar a la realidad todo un mundo, que se trate de un conjunto monástico en el caso de San Galo o de un trozo de paisaje asturiano en el caso de las inscripciones de Fuentes. Estamos en el Atlántico. En el parque de Flushing Meadow, en el barrio de Queens, en Nueva York, se lee una inscripción muy breve esculpida en una base de hormigón. Identifica el lugar donde se enterraron en un armazón de acero y cemento 2 cápsulas del tiempo. Estos contenedores en los que se encierran objetos, textos y enseres para documentar un momento de la vida humana. Estas time capsules están enterrados 5 metros bajo tierra y deben durar unos 5.000 años. No se ven en el parque y solo la inscripción recuerda el acontecimiento y su significado. En 1939 se realizó un mosaico con el primer depósito que daba el lugar y el contenido de la cápsula. En 1965, con el segundo depósito, se destruyó el mosaico y se sustituyó por el bloque de hormigón donde la inscripción remite a una lista en papel de los objetos conservados en la time capsule, con la cota de este documento en papel en la Biblioteca del Congreso en Washington. El único monumento visible en el texto es el texto epigráfico que documenta el evento, el acontecimiento. Nada más, se trata de una huella material escrita del paso del tiempo. Los textos de Fuentes son exactamente de la misma manera la síntesis entre el documento y el monumento. Escenifican la historia de la institución y publican datos relevantes acerca de su fundación y de su dotación, pero se convierten al mismo tiempo en las huellas de los procesos jurídicos y litúrgicos que transformaron este pequeño trozo de paisaje en lugar sagrado. Signos que, como en el caso de San Martín de Salas, exponen en la estructura misma del edificio esta transformación en la que la escritura desempeña un papel esencial. Acabó entonces subrayando que las inscripciones de Fuentes no solo recuerdan las acciones de Diego, de su esposa y de sus parientes en la fundación de San Salvador, abren una ventana sobre lo que pudo hacer la escritura durante la Edad Media, a la encrucijada entre la práctica del derecho, el efecto sacramental de la liturgia, la riqueza teológica del lenguaje y de los signos, y la dimensión espiritual de la transformación del mundo. El conjunto epigráfico de San Salvador de Fuentes constituye entonces un verdadero tesoro para un conocimiento pleno de la Edad Media, que nunca renunció a ninguna de aquellas dimensiones. Solamente en este sentido, las piedras vivas de la construcción persisten en la forma plena y vivida de un patrimonio compartido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vincent. La verdad que nos has dado una conferencia magnífica en donde yo cogí unas pequeñas pinceladas como la importancia de la ubicación del texto a la entrada o la salida del templo, cómo se adapta el texto al lugar donde se expone, y me surge una pregunta. Abro el turno de preguntas con esta que me surge a mí. ¿Esta donación se entiende como una obra piadosa o puede tener otro tipo de connotación? Todas las donaciones a la Iglesia son obras piadosas, en el sentido que cumplen con un mandamiento de dar a lo que uno tiene para que los demás tengan y compartan. Entonces, esto es una cosa que va con todo tipo de donación. No solamente
es una donación, es una obra piadosa, sino que se trata de una obra, lo que se llama pro anima. Es decir, es una donación pro anima, es decir, por la salvación de las almas de los que dan, con la peculiaridad de los textos de Fuentes, que se da tanto por la salvación de las almas de Diego de Mansuara, como de la madre de Diego y como de los parientes de forma bastante indefinida. Entonces es realmente y corresponde muy bien al tipo de organización del paisaje y de los fueros en este momento, es decir, que es el anclaje local de toda una familia y entonces que se cristaliza en esta nación y eso evidentemente va a durar hasta el final de la existencia de la institución, este anclaje local y este anclaje familiar. Pero lo que quiero decir con esto es que además de la obra de caridad, por así decirlo, de la obra piadosa, hay una obra pro anima, es decir, por la salvación de las almas. Que no todas las fundaciones o donaciones están hechas pro anima, por otros motivos, pero esta sí. Pues muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna cuestión. Creo que lo has explicado todo de una manera muy clara y muy concisa porque... A mí me gustaría hacer una pregunta, si no os importa. Sí, Voy a sí, iniciar. Isabel. Voy a ponerme con la cámara, que si no es muy, muy incómodo para él. Sí. Bueno, me sorprendió bastante, yo no conozco bien, claro, los contenidos de la epigrafía, sobre todo en Francia, ¿no? Y me llamó mucho la atención las inscripciones en tinta que, sobre piedra, era de Guichenet, me parece que era, ¿de qué iglesia? Es la mesa de altar, es la piedra de altar de la iglesia abacial de Reichenau en Alemania. En Alemania, ajá, Sí. vale, es que no lo había cogido bien, sí, sí. Y son inscripciones, es una especie de obituario, de recuerdo de difuntos, algo así. Sí, es exactamente esto. Tenemos la suerte en Reichenau de conservar lo que se llama el libro de oración de la comunidad, en la que los investigadores alemanes han podido reconstruir casi el obituario del altar, tomando como base el obituario que conservamos en los libros necrológicos de la abadía. Entonces, aquí hay una correspondencia. Esta práctica con tinta era probablemente bastante frecuente, pero tenemos un problema de conservación. Evidentemente, la mesa de altar de Reichenau ha sido descubierta porque se le habían dado las vueltas, que al final se había preservado. Pero la tenemos sobre todo en el sur de Francia y en toda Cataluña tenemos numerosas mesas de altar con estas inscripciones a modo de graffiti apenas marcadas, pero que podemos encontrar bastantes nombres, evidentemente San Miguel de Cuxa, Minerve y después la Catedral de Lérida y todas esas cosas. Pero la peculiaridad de Reichenau es la tinta y el hecho de que por una vez hemos podido poner en correspondencia los dos documentos. Claro, contrastar, es muy interesante eso. ¿Y en otros reinos hispanos no se conservan? En el reino de León, en Castilla, yo pienso que no hay ningún motivo para que no se conserve, pero el problema es que necesitas que las mesas de altar hayan sido conservadas. Y con frecuencia, eso es una cosa que documentamos muy mal, pero las modificaciones de las mesas de altar son bastante complicadas porque puedes modificar hasta el punto que no desconsagres. Ese es el problema de todo, ¿no? Entonces, es una cosa que conocemos bastante mal, las historias de consagración o los textos que nos permitan fijar hasta qué punto puedes modificar sin desconsagrar. El caso de Montierneuf es realmente llamativo, porque aquí se destruye voluntariamente el altar para poder volver a consagrarlo. Y entonces aquí hay que romper la mesa de altar, hay que romper la piedra en este sentido para que se pueda volver a consagrar. Gracias, es muy interesante, sí. Volviendo al aspecto de piadosa y el comentario de Enriqueta, la pregunta,
Esto sería una especie de monasterio familiar, San Salvador de Fuentes, porque la referencia a hijos y nietos, extraños y parientes, los enlaces familiares, los padres y todo eso, ¿no? ¿Eso tiene algún aspecto antropológico, eso? Es una pregunta bastante difícil para los primeros años de Fuentes, porque al final conocemos bastante mal cuál es la organización concreta, ¿no? Siempre que hay algo en estos años tan altos de la Edad Media, es difícil conocer realmente el tipo de organización que hay. Lo que sí sabemos es que sí, la fundación es familiar. Es familiar. Las fórmulas que encontramos en la inscripción, que son las fórmulas del documento, lo que dibujan es que dibujan una donación familiar porque se hace probablemente antes de las divisiones de las propiedades. Por lo tanto, es todo el patrimonio familiar que se invierte. Es decir, que no todo el patrimonio familiar, pero es el patrimonio familiar que es la base de fuente de ingresos para las fuentes. Después, concretamente, cómo funciona en términos de quiénes son los familiares que entran, que salen, que dependen de la institución, lo sabemos bastante más, lo sabemos bastante por años posteriores, pero para los años de la fundación es muy difícil saberlo. Cada vez que tenemos este tipo de organización, no hay que olvidar que en este momento, en el momento de la donación, la familia que lo funda, estamos hablando de grupos pequeños en territorios muy pequeños. Es decir, que cómo eso funciona de forma concreta es difícil. Cada vez que la gente pregunta por estos primeros momentos de las instituciones, hay que recordar que primero no lo documentamos muy bien, es muy difícil que se documenten y siempre es difícil saber exactamente cómo funciona. El ejemplo que siempre cojo es San Hilario de Poitiers, que acabará siendo un sitio de magnificencia tremenda, de importancia tremenda. ¿Qué significa cuando se funda que se funda una comunidad de sacerdotes ahí? Es que el documento dice esto, se funda una comunidad de sacerdotes. ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son el tipo de organización que rige todo esto en los primeros años? Aquí con estos textos de fuentes que tenemos es realmente uno de estos ejemplos entre una mención que parece bastante precisa, los nietos, los parientes, pero al final una nebulosa, ¿no?, en cuanto a la realidad concreta de la fundación. Pero la pregunta es interesantísima porque ¿qué implica socialmente esto en el nivel microhistórico? Y eso son datos que nos escapan. Gracias, Bastián. Nos pregunta Julio a través del chat, nos escribe lo siguiente: la mención de las reliquias de tal importancia deberían haber convertido a Fuentes en un santuario de extraordinaria importancia. Sin embargo, no parece haber sido así. ¿Cómo se explica? Se explica bastante por el hecho de que el depósito de las reliquias en un altar en el momento de su dedicación o de su consagración es una cosa obligatoria, es una cosa que prevé la liturgia, es de que hay que depositar reliquias en el altar. Quiere decir que hay reliquias normalmente de un punto de vista estrictamente canónica en todos los altares. Entonces, que no todos los sitios se convierten en peregrinación si tienen reliquias y todos los sitios tienen reliquias. Es decir, que el hecho de que haya peregrinación, haya devoción a una reliquia de un santo, no solo se explica por la presencia de las reliquias. Lo ha mostrado muy bien la gran especialista de las reliquias, que es Edina Bozoki, que dice que hay detrás de cada culto, de cada peregrinación, hay una serie de decisiones que van más allá de la presencia o no de las reliquias. Entonces, las reliquias de Fuentes son importantes, pero no hay que olvidar que al final todos los templos están dedicados a la Virgen y al Salvador, todos, por defecto.
y que después se pueden completar con otras titulaciones. Pero quiere decir que todo esto hay que distinguir lo que es la validación litúrgica de la consagración y la dedicación, por una parte, que se acompaña del depósito de las reliquias y de la presencia de las reliquias, con todo el montaje tanto litúrgico, paralitúrgico, que va a convertir un sitio en un lugar de peregrinación. No son dos cosas distintas, evidentemente, cuando se trae una arqueta monumental con la reliquia muy importante, se puede convertir en sitio de peregrinación o no. Y hay un artículo muy importante de finales de los años 90, cuyo autor me escapa ahora totalmente, que se llama Las peregrinaciones fallidas. Es decir, todas las empresas de posición, de puesta en valor de las reliquias, donde al final no hay peregrinación y no la hubo. Entonces es curioso, pero no hay que olvidar esto, que son dos cosas distintas. Las recomendaciones canónicas y litúrgicas acerca de la consagración y de la dedicación del altar, y por otra parte todo lo que es el culto a las reliquias y la puesta en marcha de las peregrinaciones. Vincent, nos comenta Rosa si puedes volver a decir el nombre del artículo, por favor. Sí, es un artículo que está en francés y se llama Les pèlerinages ratés, ¿no? Las peregrinaciones fallidas, pero si quieres yo mandaré, Enriqueta, te lo mandaré la referencia exacta para que se pueda compartir. Vale, pues muchísimas gracias, muy amable. No sé si alguien quiere plantear algo más. Sí, perdón, me gustaría hacerte una pregunta. Bueno, primero, felicitarte por la exposición que nos has dado, pero me gustaría hacer una pregunta. Estás hablando de fuentes, y claro, las inscripciones están en el interior y digamos en el trasvós, pero de cara al exterior no tenemos ninguna inscripción de ese carácter. Sí hay eras, fundaciones, etcétera, sí, porque las he visto y conozco, pero no hay ninguna inscripción en cuanto a una donación, etcétera, etcétera, como la hace Fuentes. No la hay, es muy poco frecuente y es por eso el sitio, por eso el conjunto de fuentes es tan peculiar. Me he cortado en hacerlo porque sería una puesta en paralelo muy atrevida que no tendría mucho sentido. Si queremos encontrar textos de esta magnitud, de esta amplitud, de este detalle en cuanto a donación, fundación, consagración y todo, hay que ir a Roma. Hay que ir a Roma y hay que ir a Roma en el siglo XII, en el momento en el que durante la Reforma Gregoriana se realmente hace obras muy grandes en las basílicas de Roma y en el que se producen en este momento inscripciones monumentales que van a recoger estos datos, pero van a estar siempre en el interior también. Va a estar en el interior también, lo cual es muy interesante. Después, si salimos de Roma, en el siglo XI y XII, por todo lo que es el Lazio, tenemos después llamadas cartas lapidarias referidas a instituciones eclesiásticas y realmente mencionando un control sobre el territorio que puede tener un poquito estas características, pero siempre se explican por un conjunto muy específico y normalmente, lo que no es el caso en Fuentes, por eso es tan interesante, casos de querella, casos de lucha entre un territorio y otro. Aquí en Fuentes, por lo menos en el momento de la fundación, porque sabemos que la historia de Fuentes es bastante complicada cuando más avanzamos en el tiempo, con control del territorio y rivalidades, pero aquí en el momento de la fundación no es esto. Entonces, te diría que hay que cambiar de terreno para encontrarlo y hay que entrar en contextos muy específicos que casi impiden la comparación con fuentes. Por eso pienso que es tan específico. Pues muchísimas gracias, Vincent.
Muchas gracias por tu tiempo y por la magnífica conferencia que nos has dado. Y bueno, espero que podamos, a no muy tardar, tenerte por la sede de la Fundación y conocernos personalmente. Será un placer. Gracias a todos, gracias a la Fundación por su acogida. Siempre lo digo, pero es importante la labor que gente como todos hacéis y de instituciones como la vuestra es más necesaria que nunca, incluso cuando no nos podemos ver. Y gracias por haber organizado todo esto. Viene bien ver a caras y nombres conocidos en la sala, tanto Michael como Miquel, y es muy agradable veros a todos. Muchas gracias también a Isabel por la presentación que hizo de Vincent y por acompañarnos hoy en esta conferencia que iniciamos con los actos conmemorativos del milenario, madre, cómo suena, de la Iglesia de San Salvador. Bueno, pues gracias y hasta pronto. Hasta luego. Gracias a todos.